Bienvenidos a esta clase de respuesta inmune innata. Este es un tema muy interesante. Ahorita vamos a revisar por qué. Bueno, el estudio de la respuesta inmune innata comprende los mecanismos de defensa, tanto bioquímicos como celulares, presentes antes de que se produzca la infección. Por lo tanto, es la primera línea de defensa frente a cualquier infección. Es un tipo de respuesta inmune que está presente en la mayoría de los microorganismos vivos, incluidos plantas y animales. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que utiliza este tipo de inmunidad para reconocer antígenos? Es decir, reconocer lo propio de lo extraño. Bueno, básicamente lo hace a través de receptores. Estos receptores los vamos a encontrar tanto en células como en algunos componentes de nuestro organismo, como sangre, suero. Entonces, estos receptores forman parte de un sistema de codificación para aprender a reconocer estos microorganismos. Se dice que estos receptores en la respuesta inmune innata tienen un repertorio limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen pocos patrones para poder reconocer estos microorganismos. Sin embargo, nosotros podemos decir que son pocos si los comparamos con los receptores de la respuesta inmune adaptativa. Es decir, es un repertorio limitado, pero básicamente es suficiente para ser capaz de reconocer los principales agentes infecciosos. Y sobre todo para saber distinguir los agentes infecciosos extraños de aquellas moléculas de nuestro propio organismo que pudieran parecerse un poco a los patrones que presentan virus, bacterias y parásitos. Entonces, es por eso que en esta diapositiva podemos observar que la especificidad se encuentra presente tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. Como ya mencioné, es a través de estos receptores que la respuesta inmune innata es capaz de reconocer microorganismos. Sin embargo, estos receptores están presentes en la mayoría de células de la respuesta inmune y son receptores idénticos que son capaces de reconocer estos patrones que se repiten entre los diferentes patógenos. Por otro lado, los receptores de la respuesta inmune innata no son tan generales, es decir, son altamente específicos y son capaces de reconocer pequeñas diferencias entre antígenos que se parecen mucho estructuralmente. Entonces, estos receptores los podemos encontrar, como ya les mencioné, formando parte de la membrana de las células de la respuesta inmune y van a reconocer antígenos muy parecidos en su estructura. Por otro lado, los receptores de la respuesta inmune innata son altamente específicos y van a reconocer pues diferentes estructuras muy parecidas entre sí. Entonces, ¿cómo es que se genera esta diversidad limitada de la respuesta inmune innata y la diversidad limitada de la respuesta inmune adaptativa? Bueno, básicamente lo hace a través de la recombinación de genes. La recombinación de genes en la respuesta inmune innata no se lleva a cabo, es decir, las células tienen información con un número específico de genes, los cuales se transcriben y dan origen a los receptores. Por otro lado, en la respuesta inmune adaptativa, estos genes se recombinan para dar una gran diversidad o posibles combinaciones de receptores. Por eso se dice que la distribución en la respuesta inmune adaptativa es clonal y la respuesta inmune innata es no clonal. Dentro de esta familia de receptores de la respuesta inmune innata tenemos los receptores tipo TOL. Es una familia que ha sido ampliamente estudiada por inmunólogos en todo el mundo. Esta familia se va a expresar tanto a nivel de receptor de membrana como de manera interna. Y los receptores tipo TOL van a participar en respuestas contra moléculas microbianas y no van a responder o van a tolerar células sanas de estos mamíferos. Los receptores tipo TOL van a reconocer, como ya mencionamos, moléculas endógenas que
es decir, células del propio organismo que tienen algún tipo de daño. Este daño ocasiona que su estructura cambie y entonces sean reconocidos por los receptores de la respuesta inmune innata. Por otro lado, la estructura de esta familia de receptores básicamente está compuesta por módulos de leucina, del aminoácido leucina, así como algunas otras moléculas adaptadoras que se unen directamente a los pares. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuyen estos receptores tipo tanto a nivel de membrana como a nivel de endosomas de la propia célula. ¿Por qué esto es necesario? Porque recordemos que los virus, por ejemplo, son capaces de internalizarse de la célula y entonces la respuesta inmune innata debe de ser capaz de tener sensores tanto a nivel de membrana como a nivel intracelular en caso de que haya algún tipo de infección de tipo viral. Entonces, los receptores tipo TOL vemos cómo reconocen, por ejemplo, en este caso, una bacteria que tiene una estructura lipídica en su pared o, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de otro tipo de receptores de leptina que van a reconocer este tipo de polisacárido que se encuentra en algunos hongos, pero también de manera interna. Entonces, con eso nos damos una idea muy general de cómo es que la respuesta inmune innata reconoce a través de estos receptores los diferentes tipos de patógenos, ya sea que se encuentren tanto a nivel extracelular como intracelular.